Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno. Bienvenidos a Política Actual, y hoy la verdad estoy muy contento porque es un verdadero lujazo y cada vez que viene a Argentina me visita, así que muy agradecido. Nicolás Moraz. ¿Cómo andas, Nico? Muchas gracias, Santi, un gusto verte después de tanto tiempo. Un saludo para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por venir, como siempre. Bueno, Nicolás, vamos a empezar a hablar un poco de lo que pasa, nos toca en el mundo, ¿no? Porque esta crisis, esta guerra que hay, pero todo lo que está pasando, pero en principio, tu opinión, ¿por qué se da esta guerra? ¿Se da porque se le cantó a Putin invadir o hay un montón de factores en el medio, no? Desde mi punto de vista, mira, primero contemplemos que esto ya sucedió en Georgia en el año 2005-2006 sí. Y nadie puso el grito en el cielo porque en aquel momento Vladimir Putin era un aliado entrañable de George Bush y del gobierno norteamericano. De hecho, Putin colaboró, de hecho, no, en un hecho sin precedentes, en los 1000 años de historia de Rusia, él prestó territorio ruso para que las tropas norteamericanas pasen por allí para invadir Afganistán. Con lo cual, hay una cuestión que es la guerra y otra cuestión que es la cobertura mediática de la guerra y el significado que quieren darle en el resto del mundo. Lo que hoy sucede en Ucrania, desde mi punto de vista, es una nueva etapa del proyecto de transformación socioeconómica mundial que se plantea en su faceta política a través de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y en su faceta corporativa a través del programa que tu audiencia probablemente ya conoce como el Gran Reinicio del Foro Económico Mundial. Todas las partes interesadas, desde el punto de vista gubernamental o de la élite que controla la situación, se ven beneficiadas por lo que ocurre. Putin, en lo que refiere a Rusia, enfrenta particularmente desde el año 2012 un creciente repudio de la población joven. Bueno, la población joven es la que va a morir a la guerra, la población joven es la que hoy puebla las cárceles rusas, hay 9.000 detenidos hace más de un mes por protestar contra la guerra. La población joven es la que se ve más afectada, por ejemplo, por la prohibición de Instagram, Facebook y la restricción de la información y de las libertades expresivas. En cambio, refuerza su núcleo duro de apoyo, que son las generaciones que vivieron la Unión Soviética y que buena parte de esas personas mantienen una idiosincrasia favorable a un líder fuerte y que todavía reacciona al relato de la madre Rusia y de la supuesta amenaza de la OTAN, cuando en efecto Putin es el invasor, Putin es el agresor y Ucrania no estaba en proceso ni cerca de unirse a la OTAN. Eso por un lado. Por otro lado, tenés que verlo desde el punto de vista de Biden. Biden ya hace tiempo que se constituye como el presidente más impopular de los últimos 50 años de historia de los Estados Unidos. Kamala Harris igual, de hecho la vicepresidente más impopular desde que se hacen este tipo de mediciones, y tiene unas elecciones legislativas a fines de este año, en las cuales los republicanos partían como favoritos de forma indiscutible. Pero en la política norteamericana hay una antigua tradición, que es cuando hay una crisis de gobernabilidad, curiosamente surgen guerras o conflictos militares que permiten que un electorado moderado confíe, por más que no lo hacía inicialmente, o que deposite su voto para continuar con la conducción de un país ante una crisis nacional o internacional. Entonces ahí tenés el beneficio de Putin, el beneficio de Biden, luego tenés el beneficio de China. China es sin duda como Estado el mayor beneficiario de todo lo que está ocurriendo, porque emerge como una suerte de garante del orden internacional, que es quien tendrá que poner los límites a Putin, porque ya es en última instancia su respaldo económico, y al mismo tiempo no tiene ninguna responsabilidad, a diferencia de Estados Unidos, que eso es cierto en lo que dice Putin, ha rodeado de misiles de la OTAN a Rusia, incumplido con sus pactos de los 90, etcétera. China no. Entonces China lo único que puede hacer es, o mejor dicho, la única apariencia que puede proyectar es la de un país en favor de la estabilidad mundial, que es lo que quiere. Es decir, nosotros somos los que garantizamos la paz o el relativo orden del mundo y ponemos límites a los dos hegemones más histéricos en todo esto, que son Estados Unidos y Rusia. Luego tenés que medirlo desde el punto de vista de la élite corporativa. Hace 2 años nos encerraron a todos, lo hablamos en tu programa, se aumentó de manera exponencial la demanda de computadoras, teléfonos, litio, baterías,
personajes como Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, mientras 300.000 personas por día, según la propia ONU, morían de hambre, producto de estas políticas, duplicaban sus fortunas y su influencia. Bueno, ahora tenés que tener en cuenta esto. En aquel entonces hubo un simulacro, lo recordarás muy bien, 40 días antes del primer brote de lo que ya sabemos en China, un simulacro llamado Evento 201, organizado por la Universidad Johns Hopkins, la Fundación Bill y Melinda Gates y el Foro Económico Mundial. El año pasado, es decir, 2 años después de esto, hubo otro simulacro. El simulacro se llamó Cyber Polygon. ¿Te acordás? Sí, claro. El gran apagón. El gran apagón que decía que se apagaba todo, que las computadoras, se perdía todo, ¿no? Hoy que estamos grabando esta entrevista, Joe Biden ha lanzado un comunicado advirtiéndole a la población estadounidense que puede colapsar por completo el sistema de Internet en los Estados Unidos y que tienen que prepararse para lo peor. ¿Vos sabés quién fue el anfitrión del Cyber Polygon, del simulacro del Foro Económico Mundial sobre la guerra informática? No. Vladimir Putin. Vladimir Putin, que muchos disfrazan como si fuera una especie de alternativa al nuevo orden global, fue uno de los primeros miembros del programa de jóvenes líderes del Foro Económico Mundial de Schwab. Klaus Schwab lo nombraba como uno de los líderes, los jóvenes líderes de él, ¿no? Sí, se conocieron hace 30 años, en el año 1992. Putin asumía su primer cargo político luego de haber sido agente de la KGB, del cual hizo toda una plataforma de ascenso, como Perón con la Secretaría de Trabajo en la Argentina, que era un puesto irrelevante y le permitió convertirse en un líder de masas. Putin lo hizo con ese puestito que tenía, que era la Dirección de Negocios de San Petersburgo. Y de repente no solo se hizo más poderoso que Anatoly Sobchak, el alcalde de San Petersburgo, sino incluso más poderoso que el propio presidente Boris Yeltsin. Bueno, en ese contexto Putin conoció a Klaus Schwab, que ya era el director del Foro Económico Mundial, lo sedujo de tal forma que Schwab, pese a que Putin tenía 40 años y la edad máxima de su estatuto era 38, lo incorporó al programa de jóvenes líderes, algo de lo cual se vanagloriaron los dos durante los próximos 30 años. Quien busque las participaciones de Putin en el Foro Económico Mundial puede ver cómo él inicia diciendo: Dear Klaus, my friend, tanto tiempo, nos queremos tanto. Y Klaus Schwab, incluso en Harvard, cuando se vanagloria hace algunos años de quienes pasaron por ese programa, dice: el presidente de Francia, Macron, de Argentina, Macri, de Canadá, Trudeau, y even Angela Merkel, and even, incluso, Vladimir Putin. Y penetramos en la mitad de sus gabinetes. Bueno, si vos te pones a hacer un escaneo más profundo sobre los vínculos de Putin con la élite occidental, vas a encontrar a todos. Por ejemplo, los Rothschilds. Hay un economista ruso que ni siquiera es opositor a Putin, un economista ruso nostálgico del socialismo. Obviamente nosotros no coincidiremos en nada con él, pero fíjate cuál es la crítica que le hace al gobierno que apoya. Dice: Putin ha entregado el Banco Central a los Rothschilds. Y explica cómo Putin ha sido un aliado fundamental de la dinastía Rothschild, la dinastía financiera y bancaria más antigua del planeta, quienes todavía tienen una posición determinante en BlackRock, que es el fondo de inversión más grande del mundo, para crear zonas monetarias regionales. De hecho, ahora se están poniendo a prueba. O sea, ahora que sacan a Rusia del SWIFT, de repente Occidente se sorprende o se desayuna con que ya hay un sistema alternativo de pagos. ¿Quiénes lo estuvieron trabajando? Los Rothschilds con Putin. Y los Rockefeller, por ejemplo, los Rockefeller tienen minada con hombres de su confianza en Rusia, Gazprom, que es la gran compañía de gas ruso que tiene en vilo a Europa, porque a partir de todo esto, aquí viene la nueva etapa del gran reinicio, se viene la desindustrialización total de Europa, porque le están quitando el insumo fundamental, que es el gas. Hoy los europeos van a tener que enfrentarse un invierno con frío, a una crisis energética que ya se estaba gestando por todo el ecologismo que es parte de este plan. Y hay desabastecimiento, ¿no? Hay desabastecimiento. Ya en España se está viendo desabastecimiento. El hogar promedio de España está pagando facturas que alcanzan 700 euros el precio de la luz, la mitad del salario, más de la mitad del salario promedio. Terrible. El 40% de los españoles, que es un país del
supuestamente del primer mundo, sufre pobreza energética. El 40% de las familias españolas utiliza la energía eléctrica por debajo de lo que la utilizamos en el tercer mundo. Terrible. O sea, ese es el nivel. Mujeres que se queman de noche cocinando con velas porque no quieren prender la luz para no gastar, porque no pueden pagarla. Exacto. Alemania es la potencia industrial por excelencia de Europa, es el sostén subsidiario de todos los países de la Unión Europea. O sea, España, Italia, guste o no guste, Grecia, Irlanda, viven de las transferencias de los contribuyentes alemanes, además de todas las fundaciones que tenemos acá, la Naumann, la Denauer, etcétera. Pero más allá de todo eso, Alemania, sin el gas ruso, colapsa por completo. Entonces, el plan de Schwab de desindustrializar al mundo, el no tendrás nada y serás feliz, por lo menos desindustrializar Occidente, se ve muy beneficiado con todo esto. Las energías renovables costosísimas encuentran sentido a partir de esto. Dicen, bueno, miren, no podemos depender más del gas y del petróleo, entonces hay que apostar más y más a este negocio deficitario de las energías renovables, donde están Bezos, Gates, etcétera. Elon Musk a la cabeza, etcétera. Te hago una consulta. Respecto a Zelensky, es un títere, él es actor, porque se sabe que es actor. Como Trudeau, es actor. Es actor. Trudeau también es actor. De teatro. Exactamente. Bueno, es un poco todo montado lo que hace, realmente es una desesperación la que tiene como transmite, o realmente está todo montado, es decir, en escenarios donde aparecen escenarios raros atrás, que parecen decorados, que parecen partes superpuestas, mal hechas, ¿no? Mira, me acuerdo cuando salió el primer video de Zelensky, que supuestamente estaba en las calles de Kiev, eso no era Kiev. El comentario más visto, en su Instagram oficial de Ucrania, el comentario más votado era vos no estás en Kiev. Eso no es Kiev, le pone un ucraniano. Obviamente después lo borraron, pero, o sea, tiene toda una cuestión ahí. Pero si nos centramos en el personaje, lo que nadie dice de Zelensky es que Volodymyr Zelensky aprendió a hablar ucraniano hace poco. ¿Vos sabías eso? No. Volodymyr Zelensky es hablante ruso. Volodymyr Zelensky vivió en Rusia varios años. Volodymyr Zelensky tenía su productora Gvartal 95 en Moscú. Desde los 17 años el tipo vive de rublos. O sea, recibió muchísimo dinero de Putin y su último jefe, siendo él ya actor en Ucrania y productor, bueno, más todavía. Cuando Rusia invade Crimea, que Zelensky era un actor y era director de un canal de televisión, él toma partido por Rusia. Y dice que no hay que prohibir, que era lo que decía en las producciones de actores, artistas rusos, porque claro, era su negocio. Él despidió actores ucranianos para contratar actores rusos. En suma, él estaba completamente alineado con el Kremlin. A través de su jefe, Igor Kolomoisky, una figura muy importante en la guerra de Ucrania. ¿Quién es Igor Kolomoisky? El principal oligarca de Ucrania. Es dueño del principal banco, Private Bank, que le robó 5.000 millones de depósitos a los ucranianos. Cuidado con esto, es un corralito en toda su regla. Total, y de los medios de comunicación. Por tanto, era el jefe de Zelensky el que patrocinó su carrera, la financió y lo convirtió en presidente. A través de un recurso borgiano, que es, primero lo puso a actuar en una serie de televisión cómica, en la cual Zelensky era un profesor que de milagro se convertía en presidente. Bueno, al año siguiente se convirtió de verdad en presidente de Ucrania. Igor Kolomoisky era un oligarca aliado a Putin, que cambió de opinión cuando cayó el precio del petróleo en el 14. Todo este conflicto se remonta al 2014. ¿Vos te acordás que hubo un momento en que nadie hablaba de la dictadura venezolana? No era un problema. No, por supuesto. Comenzó a hacerlo cuando bajó el precio del petróleo y ya fue ahora sí les podemos pegar. Lo mismo pasó con Putin. La relación con Estados Unidos, con Europa era completamente armónica. A partir del 2014, Igor Kolomoisky dice, ya no voy a hacer negocios con este sujeto del Kremlin, me conviene entrar a la Unión Europea para que suba el valor de mis títulos financieros. Eso es el marco en el cual suceden las protestas del Euromaidán, ese es el marco en el cual los antiguos aliados de Putin se convierten en los supuestos defensores de la libertad y tal. Es ahí cuando Zelensky se cambia de bando y bueno, termina siendo el presidente que ves. Hay muchas cosas para preguntarse. Por ejemplo, ¿cómo le vas a dar armas a una abuela? O sea, no es heroico que una abuela tenga un rifle y se vaya a enfrentar con un soldado del segundo ejército más poderoso del mundo. Mucha puesta en escena, ¿no? Es suicida. Pero el tipo está impidiéndole a los varones que salgan de Ucrania, mandándolos a morir en masa, frente a un Putin que es un sanguinario genocida, un tipo que te bombardea una central nuclear no para que explote, sino para
revivir el recuerdo traumático de Chernobyl. Pobre pueblo ucraniano, su relación con Rusia, Putin te quiere vender, ellos son rusos de toda la vida. No, amigo, no son rusos de toda la vida. Stalin se cargó a 6 millones de ucranianos con las hambrunas forzosas. Terrible. ¿Que sabés en qué consistía? En agarrar a los pequeños propietarios de las tierras más fértiles de Europa, que son las llanuras negras ucranianas, de tierra negra, más fértiles todavía que la pampa húmeda, y por mero odio de clase, tirarlos en un desierto a que mueran de hambre. Eso es el Holodomor. Así los mataron. Exactamente. Entre 4 y 6 millones de personas. Luego de eso, Chernobyl, el peor accidente nuclear de la historia universal, fue por la ineficiencia del comunismo ruso administrando la central nuclear de Chernobyl en Ucrania. Negaron lo que pasó, ocultaron los muertos, murieron 100.000 personas, 600.000 de cáncer en los próximos años. Genocidio terrible, y ahora el tipo ¿qué hace? Te bombardea, guerra psicológica total, una central nuclear, no te bombardea el reactor, pero sí los alrededores, quiere generar un pánico para que la población se rinda. Ahora la pregunta es, ¿quién cuida a la población? Zelensky, que cierra las fronteras y los manda a morir. Zelensky, que le reparte rifles a las abuelitas. ¿Cuál va a ser el resultado? Va a decir, muertos civiles. Más el ejército ruso, que es terrorífico, es decir, arrasa con todo. Sí, y de todas formas está muy mal planificada militarmente la invasión, porque para semejante superioridad técnica y táctica y numérica ya resta preguntarse si es un accidente que les esté yendo tan mal o quieren prolongar esto perpetuamente porque, como te digo, beneficia a todas las élites en detrimento de la gente. El tema de las armas biológicas, teóricamente, que había en Ucrania, que se dijo, ¿es como una fake news? ¿Viene de la parte de RT, de los medios rusos? ¿O realmente había plantas de armas biológicas en Ucrania financiadas por Estados Unidos? Mira, el tema lo pone sobre la mesa el Ministerio de Defensa ruso, típica, o sea, al principio propaganda de guerra. Muestran un documento que es un paint. Una de las firmas pertenece a una persona que está muerta antes de la fecha del documento, lo cual, o sea, claramente el documento sí que era una chapucería manipulativa bastante clásica de los medios rusos. Ahora, el problema es cuando en Occidente admiten que, o sea, Estados Unidos admite que existirían esas armas químicas y dice, qué peligro que Rusia tome el control de las armas químicas. Ahora, el punto es, se están acusando mutuamente, qué peligro si Putin toma el control, Putin diciendo, no, yo fui a invadir, entre otras cosas, porque los medios rusos dicen eso, porque quiero salvar al mundo, etcétera. Pero las armas químicas no están. ¿Dónde están? ¿Dónde está el laboratorio? ¿Cuáles son las coordenadas? ¿Qué tipo de armas químicas? No tenemos ningún dato. Todo esto me recuerda cuando Bush invadió Irak hablando de unas armas de destrucción masiva que no existían y Putin lo apoyó. También me recuerda cómo llegó Vladimir Putin al poder. En mi documental, que ya está cerca de los 2 millones de espectadores, sobre Putin, yo lo narro minuciosamente. Esto está muy documentado. Una ola de atentados, cuando Putin era primer ministro y candidato a presidente, una ola de atentados, de los cuales el último y frustrado, fue frustrado por la policía rusa, que entra y se encuentra a 3 agentes que se identifican con la credencial del FSB, de la agencia de inteligencia rusa que dirigía Putin, con los explosivos en la mano. De hecho, hay un episodio siniestro. El presidente de la Duma, o sea, del Congreso ruso, 3 días antes de que ocurra un atentado, dice, acaba de explotar el edificio. No explotó, 3 días después explotó. Le habían dado mal el dato. Así Putin disparó su popularidad del 5% al 40%, fingiendo ser el que protegía a Rusia del terrorismo, cuando en realidad era en efecto el terrorista que orquestó los atentados. Bueno, semejante grado de mentiras de ambos bandos yo creo que inducen a pensar que tal vez no existan esas armas químicas. Lo que sí existe es el arma del miedo con el cual quieren obligar a todo el mundo a hacer lo que no quiere hacer. A obligar a los europeos a ser más pobres, a obligar a los americanos a vivir bajo mayor vigilancia todavía, a obligar a los rusos a estar más aislados, a obligar a los ucranianos a que le caigan misiles en su cabeza. Y Hunter Biden. Sí, un gran capítulo. Una joyita, diría mi madre. A ver, la computadora que teóricamente lleva a arreglarles, y a partir de ahí se vuelve loco el que está arreglando la computadora porque se la olvidó, y encuentra todo ese tipo de información que la declara el FBI, y el FBI miente, ¿no? Es así todo eso, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma. Hunter Biden, otra vez todo ese escándalo, el escándalo de Burisma Holdings, cuasi monopolio del gas ucraniano, va directamente a Igor Kolomoisky, al jefe de Zelensky, al ex socio de Putin en Ucrania.
Igor Kolomoisky contrata a Hunter Biden cuando era el hijo del vicepresidente de Obama, Joe Biden, hoy presidente. Le asignan un contrato de $50.000 mensuales, luego unas transferencias aún más, la cifra total es millonaria, para ser directivo de la compañía del gas. Hunter Biden no tiene experiencia como ni en el gas, nunca en su vida pisó Ucrania y se hace rico literalmente con el dinero robado a los contribuyentes ucranianos. En rehabilitaciones, ¿no? Tiene experiencia. La vida personal de Biden es para escribir un libro de Biden Jr., del hijo de Biden. De hecho, es un personaje que se acostó con la viuda de su hermano una semana después de que el hermano muriera por un tumor cerebral. O sea, estaba el cuerpo caliente en el cajón y después engañó a la viuda de su hermano con otra chica a la que embarazó y amenazó, que se terminó demostrando que el hijo era suyo. Un personaje nefasto. O sea, pero realmente es el estereotipo del adicto reventado, ¿viste? Exacto, que no tiene nada que ver con... Nada que perder y el padre superpoderoso. Absolutamente, sí. Bueno, en esa trama de corrupción le podría haber costado perfectamente la elección a Biden. Cuando las redes sociales salen a defenderlo abroqueladamente en el 2020, sí, la noticia del periódico New York Post sobre la computadora, exacto, la bloquean en Twitter, luego bloquean la cuenta del New York Post, luego hackean el New York Post, todo con tal de que no se sepa. Bueno, ahora el sujeto que supuestamente tiene que comandar la defensa de los ucranianos, Joe Biden, tiene a su familia inserta directamente en una trama de corrupción con Kolomoisky, el jefe de Zelensky. Ahora, todos estos, como dirían en el barrio, los capos de las tecnológicas, ¿no? Para que entiendas, sí, hasta qué punto es el jefe de Zelensky, sí, todavía siendo Zelensky presidente. Sí. ¿Viste lo de Alberto y Olivos? Sí. La fiesta de Olivos. Zelensky tuvo su propio escándalo porque cuando decretó que estaba prohibido cualquier tipo de reunión en Ucrania y todos tenían que quedarse encerrados, él mismo fue y sin barbijo al cumpleaños de Igor Kolomoisky. Zuckerberg, Bezos, bueno, todos los capos de las tecnológicas. En su momento, cuando lo taparon, porque censuraron esta noticia, ¿no hay que ponerles un límite a estos personajes en algún momento? Está bien la libertad de expresión y todo, pero no, ellos hacen lo que quieren. Censuraron al presidente de Estados Unidos. Es decir, por más que le guste o no a Trump, a la gente o a alguien que no le guste, censuraron al presidente. ¿No tienen demasiado poder? Bueno, de hecho Trump debería viajar en el tiempo y preguntárselo él mismo, porque él aumentó los contratos del gobierno con Microsoft, por ejemplo, para temas militares, le dio unos beneficios fiscales espectaculares a Jeff Bezos, y sin embargo no dejaron de hostigar lo que no les gustaba de su presidencia, y finalmente pasó lo que pasó. Que a mí no me preocupa Trump, me preocupa las millones de personas que somos censuradas día a día por las redes sociales. Sí. Vos tenés que entender esto, no surgieron de un repollo ni obtuvieron su poder a través del mercado. El caso de Facebook, por ejemplo, que Facebook es dueño de Instagram y de WhatsApp, o sea, es dueño de un buen pedazo del entramado de la interacción del día a día de miles de millones de personas. ¿Cómo surgió Facebook? Existía MySpace, existía Hi5, existían otras redes que suministraban el mismo servicio en el año 2003, 2004. ¿Cuál es la diferencia de Facebook? Que nace con la inversión ángel de un contratista de la CIA, que es el mismo tipo dueño de GoFundMe, ¿viste? Los que le quitaron el dinero que donamos para el convoy de la libertad de los camioneros en Canadá. Ese mismo sujeto es el que elige a Zuckerberg, un alumno problemático de pésimo desempeño en Harvard, acusado de fraude, muy parecido al perfil de Bill Gates. Bueno, lo eligen ese tipo para financiarlo y decir, vos vas a triunfar. El IRS, el fisco norteamericano, le cae a los dos competidores más importantes y los liquida. Así es como nacieron estos tipos. Nacieron como proyectos de la inteligencia norteamericana disfrazados de empresas privadas. Y eso se fue refrendando con los años hasta un punto donde ya adquirieron tal dimensión, están muy conectados también con la industria financiera, la tecnológica, que ya ellos son los que mandan. Kamala Harris, no sé si te acordás, llevaron a Facebook al Congreso, Zuckerberg fue a declarar, se hizo un paripé de juicio en el Congreso de Estados Unidos y Kamala Harris lo interrogaba duramente. No pasó nada con Facebook, todo perfecto, ahora Meta están como quieren. ¿Y cuál fue la política que más dinero recibió de Facebook después de ese show, de ese circo? Kamala Harris. Impresionante. Para su precandidatura presidencial. Kamala Harris, vos tenés varios informes, pero la verdad que son impresionantes. ¿De dónde surge? ¿Es un peligro que esa mujer, porque Biden en cualquier momento lo vemos salir, ¿no? Porque la verdad que su salud es
lamentable, se queda dormido y otras cosas más que dicen que no da más. ¿Es un peligro esa mujer en el poder? Bueno, vamos a empezar porque considera que el principal ejemplo que recibió en su vida es el de su abuelo P.V. Gopalan, que dirigía campos de concentración para pakistaníes en la India. Y su padre, que era miembro de la organización terrorista Panteras Negras, que entrega a sus compañeros para salvar su libertad. Divino. Bueno, ese es el linaje que ella reivindica, porque uno va a decir, bueno, no tiene la responsabilidad de su familia, pero es el linaje que ella reivindica. Y ese novio que tuvo. Willie Brown, que era un alcalde, parecía un tiranzuelo latinoamericano, un alcalde de San Francisco que le puso su propio nombre a un puente, 30 años mayor que ella, que fue su padrino en la política, junto a otro novio que tuvo, que no era 30 años mayor, sino 50, que era Alan Cranston, el que fundó la Federación por el Gobierno Mundial, senador norteamericano también, bastante pintoresco, que perdió el cargo por el escándalo de corrupción bancaria Keaton 5. Esas son las raíces de Kamala y bueno, ella básicamente es una dócil mascota de los Clinton. Y ahí viene, y permíteme anunciarlo, dos documentales que voy a sacar este año, si me lo permite YouTube. Uno muy pronto que es Bill Clinton, la presidencia que cambió el mundo, para mal, y bueno, Hillary después va a ser la segunda parte. Hay que entender que los Clinton rompen con la tradición norteamericana del político que se va y desaparece. Ellos se pasaron del otro lado del mostrador. Y quienes hoy realmente manejan las riendas de Estados Unidos son los Clinton. Y pese a todo lo que dijeron Putin y Hillary ante las cámaras, los Clinton han sido tan aliados de Rusia que la propia Hillary instigó a sus aportantes a que financien una investigación militar de Putin. Y el propio Putin mandó a sus oligarcas amigos a aportar a la campaña presidencial de Hillary. ¿Te das cuenta cómo nos cuentan las cosas al revés de lo que son? Cuentan lo que quieren y al revés de lo que son, ¿no? Efectivamente. Bueno, Trudeau, la verdad que estuvo a punto, estaba escondido, los camioneros lo tenían totalmente. Y la verdad que de repente dejó de ser, las pocas noticias que estaban, dejaron de serlo, perdonó a todo el mundo y abrió todo. ¿Qué pasó? ¿Con la guerra se olvidó todo? Bueno, claro, y Macron. Macron que está en una situación muy similar en Francia. ¿Te acordás cuando Macron dijo hay que joder a quienes no entregan el brazo al gobierno? Exacto. No son ciudadanos, un pequeño Hitler, un prototipo de Hitler. Bueno, Macron ahora se encamina a ganar las elecciones porque levantó todo. Levantó todo, ya no hay pase, ya no hay regulación, ya no hay obligación, ya no hay nada en Francia. En Austria, en Holanda pasó lo mismo. Trudeau está también, piadoso manto de olvido, luego de toda la locura fascista que hizo, y están todos, Ucrania, Ucrania, Ucrania. Claramente, ¿ves? O sea, esto estalló en el momento justo y necesario para todos los muchachos de la escuelita del Foro Económico Mundial de Klaus Schwab. Es como que el director de escuela dijo, Vladimir, te tengo que pedir un favor, ahora es ahora. Es ahora para que se olvide todo porque estamos hasta las manos. Es la nueva etapa. Exacto. Como no alcanzó el miedo para implantar totalmente el totalitarismo, hubo avances enormes, pero como no alcanzó el miedo al bicho, ahora vas a tener miedo a la sangre, que es el más ancestral. Te voy a traer un poquito de la Argentina en este tiempito que nos queda. Bueno, el lamentable gobierno de Alberto Fernández cada vez peor, cada vez está tambaleando más. Ahora se peleó con Cristina o hacen que se pelearon porque ya no se sabe qué pasa. ¿Cómo ves que termina esta película o por lo menos el desenlace de esta nefasta película? Bueno, ahora lo veo un poco más imprevisible. Yo hace mucho que vengo advirtiendo, sin duda uno de los primeros, y lo hemos hablado contigo, que el señor Sergio Massa tenía el proyecto de sucesión más sólido. Exacto. A partir de que yo empecé a explicarlo por sus conexiones con lobbies internacionales muy poderosas, como el Instituto Nacional Demócrata que controla a Madeleine Albright, que fue jefa de gabinete de Clinton, largo etcétera. Exacto. Pasaron cosas interesantes. Por ejemplo, ahora la Cámpora confía más en Massa que en cualquier otro personaje fuera del núcleo K. Por ejemplo, Guado de Pedro, que estaba en España, en un foro de comunicaciones que no tenía nada que ver con nada. Él fue supuestamente en su rol de directivo del Estado en Telecom. Exacto. ¿Sabes cómo lo presentaba Sergio Massa? Contame. Como el reconstructor de la burguesía nacional. Guado de Pedro, un hombre del riñón kirchnerista. Kirchnerista full, Bueno, hay que considerarlo. Pero lo que yo veo es,
va a ser interesante el punto de los eventuales resquebrajamientos de los dos bloques fundamentales. Por un lado, si se rompe el Frente de Todos, la derrota está asegurada. Pero si no se rompe, ¿qué pasa si, por ejemplo, Bullrich se alía con Milei y los radicales se separan del Frente de Todos? Claro. Y te voy a poner un escenario más todavía. ¿Qué pasa si hay una unión imposible, probable, entre esos dos viejos amigos de toda la vida que son Massa y Larreta? Con Gerardo Morales, que de hecho está abiertamente patrocinando eso, que los radicales apuesten por una vía del medio que rompa con los dos espacios y apoyar o a Massa o a Larreta en dupla. Morales nefasto que metió a la mujer a trabajar con Alberto Fernández en YPF, ¿no? Sí. Ha sido un aliado importante del gobierno y ha recibido la recompensa que correspondía del Estado Nacional. Pero mira, yo empiezo a verlo un poco más abierto en vez de más definido al 2023. Decir, hay que ver qué pasa. Pueden ser 3 escenarios distintos. Sí, ya, o sea, si se rompe el bipartidismo ya no hay nada claro. Bien. Si se mantiene, bueno, que parecería una derrota segura del Frente de Todos, pero puede pasar cualquier cosa. Y los operadores, Nosiglia, Manzano, que está viviendo en un palacio en Suiza, no sé si sabías eso, no sabía. Sus teléfonos arden. Terrible. Él está con la parte de Lustó, Nosiglia. Sí, de hecho Nosiglia introdujo a Macri a la política en su día. Es un gran aliado de Larreta ahora. Y en Boca también, ¿no? Y Manzano está con Milei y con Massa, operando 24/7. Ah, mirá vos. Impresionante. Sí. Bueno, Nicolás, te súper agradezco, como siempre un gusto, me quedaría hablando horas, pero bueno, el tiempo es tirano, dice, es una frase vieja, pero es así. Un placer, Santiago. Bueno, muchas gracias por venir, como siempre. Y un saludo para todos.